Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les comentaba, está con nosotros Ronald Balsa, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, parte de lo que queremos conversar el día de hoy tiene que ver con lo que son los compromisos de Venezuela, en lo que son sus compromisos no solamente en el mercado exterior, al que se le ha dado mucha importancia en los últimos años, sino cumplir con los venezolanos y con las necesidades internas que tiene el país. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta en este momento la economía venezolana para poder honrar ambas obligaciones? Bueno, son desafíos muy grandes, sobre todo porque comenzamos en una situación muy mala. Y es muy mala a pesar de haber tenido un boom petrolero extraordinario durante la última década, que fue de 2003 a 2012. Eso permitió que tuviéramos unos ingresos extraordinarios, que se le hubiera podido dar un muy buen uso a esos recursos, pero no solamente por tener esos recursos, sino por creer que iban a ser permanentes. El presidente Chávez incurrió en un endeudamiento masivo, además recurrió a las reservas internacionales, llevándoselas al Fonden del Banco Central de Venezuela, y nos colocó en una situación a todos los venezolanos de tremenda dependencia de un ingreso que no era seguro que iba a ser permanente. Ahora que han caído los ingresos petroleros sustancialmente, y que han caído además de un modo que podemos considerar relativamente permanente, por el hecho de que se debe no a conflictos políticos, sino a unas reformas tecnológicas que le permiten a los Estados Unidos obtener unos recursos de los que antes no podía tener acceso. Nos coloca en la condición de tener que pagar una deuda, de tener que pedir prestado para poder alimentarnos, para poder tener medicina. Y lamentablemente pues el gobierno hace todo lo posible porque los pagos de deuda sean cada vez más onerosos, porque el riesgo país no baja en condiciones en las que ni siquiera el Banco Central de Venezuela publica el índice de inflación. En medio de este panorama que usted dibuja brevemente, cuando vemos el tema del ingreso petrolero, es un punto importante, pero es un punto que viene en declive no este año, no en estos 4 meses que lleva el año, sino es un tema que viene ocurriendo desde hace bastante tiempo. El valor de la deuda se cotiza por debajo del 50% de su valor en casi desde hace más de 2 años prácticamente. Empezó su caída en lo que fue por lo menos el segundo semestre del año 2015, o sea, prácticamente vamos a tener 2 años con esto. Cuando vemos este panorama, vemos una deuda en caída, un petróleo en caída, que ya se sabía que iba a ser, es parte de los ciclos que tiene el petróleo. Cuando vemos este tipo de situación que está enfrentando Venezuela, se genera una mala expectativa sobre el país en los mercados y eso se refleja en nuestra deuda. Pero vemos que la semana pasada se honró un pago por más de 2.200 millones, se pagaron además los intereses que rondaban los 435 millones de dólares. También todo este pago fue honrado y fue honrado quizá de alguna vía que no conocemos, porque no salió de las reservas internacionales y en lo que se cotiza sigue estando allí los 10.000 millones de dólares que tiene Venezuela en reservas internacionales, que es casi lo que tiene que pagar este año en deuda. Cuando vemos eso, estaríamos hablando de que Venezuela ha caído en esta situación por un desorden presupuestario o por no saber generar la confianza necesaria en los mercados internacionales de que tiene efectivamente cómo pagar. Lo que pasa es que no se sabe dónde están reflejados estos recursos. Bueno, las dos razones que da son muy buenas. En primer lugar, hay una aclaratoria conveniente que tiene que ver con la caída del valor de la deuda. Es cierto que ha caído, pero aquella que está en bonos a largo plazo, porque las expectativas sobre el futuro de Venezuela son malas. Exacto. Pero aquellas deudas de corto plazo o las que han sido préstamos de multilaterales o lo que sea, mantienen su valor al 100%, lo que significa que estamos en la condición de tener que pagar rápido y completo en este momento una deuda que no podemos ver en qué nos ha beneficiado, o sea, cuáles son las obras de infraestructura de las que disponemos. No tenemos el metro de Caracas en las mejores condiciones, no tenemos los metros ni los ferrocarriles que se nos prometieron funcionando en el resto del país, no tenemos hospitales que estén funcionando y que estén construidos, así como el cardiológico infantil, o sea, que se construyó ese único hospital y no tenemos más. Con respecto a las carreteras, con respecto a la electricidad, al agua, pues todas aquellas obras para las que se pide prestado, porque implican una producción que dura tiempo y que
muchas veces el sector privado no quiere financiar porque no obtiene de ellos un beneficio, sobre todo en condiciones de absoluta incertidumbre como la que tenemos, pues lamentablemente nada de eso lo tenemos, pero sí tenemos que pagar una deuda en unas condiciones muy onerosas. ¿Qué lo hace tan costoso? En primer lugar, que es una deuda relativamente grande para nuestra capacidad de producir. O sea, lamentablemente el Banco Central dejó de publicar también el PIB. Nuestra información sobre el tipo de cambio oficial es verdaderamente lamentable. O sea, el gobierno sigue vendiendo unos dólares a 10 bolívares, no sabemos cuánto, no sabemos a quién. Sigue vendiendo unos dólares a 700, tampoco sabemos a quién, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto. Vivimos en unas condiciones en las que es muy difícil saber cuál es el PIB en dólares de nuestro país. Eso es algo que tratan de ver cualquiera que nos vaya a prestar en otras partes del mundo. O sea, ¿cuál es el PIB en dólares de Venezuela para saber si su deuda es sostenible o no? Porque todos pueden saber cuánto tenemos que pagar en dólares. Aunque el gobierno de Venezuela no lo publique, pues los acreedores lo publican y nos dicen. Y los acreedores en bonos están muy interesados en que se sepa cuánto hay que pagarles y cuándo hay que pagarles. Así que cada vez que el gobierno nos coloca en esta situación de tener que pagar una deuda, sin haber publicado el índice de inflación, sin haber publicado las reservas internacionales, sin haber publicado la balanza de pago, cualquier acreedor en el resto del mundo dice Venezuela es un país en el que no podemos confiar porque no informa. Cuando le vayamos a prestar, pues vamos a prestarle a la tasa de interés más alta posible. Creemos que nos van a tener que pagar porque no tienen alternativa en el sentido de que como no producen van a tener que pedir prestado. Pero todos también saben que hay un momento en el que Venezuela de pronto no va a poder pagar y hay alguna pérdida que van a tener que asumir y la están cobrando por adelantado. Porque el interés, la tasa de interés muy alta protege justamente al que presta en condiciones de incertidumbre como esta. Cuando vemos este panorama, nuevamente nada favorable para Venezuela, esta incapacidad de mostrarte transparente en tus finanzas ante el exterior, un riesgo país que luego de que pagaste una deuda completa y a tiempo, creció en lugar de retroceder una cantidad de decisiones para entregar o poner como condición o como fianza de algo la estatal que tienes fuera del país, que en este caso es Citgo. ¿Cómo estarías en este momento para enfrentar ahora también lo que son las necesidades internas de la economía venezolana? En algún momento se habló de un presupuesto de divisas interno de 40.000 millones de dólares. En algún momento se habló de reducirlo a la mitad. En este momento ni siquiera se conoce cuál es el presupuesto efectivo de divisas que tiene la nación. Y ya ahora aquí, ¿cómo llega esto a afectar al venezolano? Pagamos la deuda externa, pagamos los intereses, seguimos teniendo un riesgo país alto, pero el venezolano necesita tener una certidumbre en cuanto a lo que son o de lo que dependen estas divisas, como es todos los insumos para producción de las cosas básicas, alimentos y servicios públicos. Bueno, cualquier acreedor puede decir Venezuela paga, pero le queda menos en la bolsa para seguir pagando y no está produciendo y los precios del petróleo no van a subir. Venezuela ha recortado su capacidad de producción ahora porque, bueno, la OPEP le ha sugerido que lo haga, pero ha tenido que hacerlo desde un nivel que ya había caído por incapacidad de producción. O sea, porque aquí en Venezuela el Plan Siembra Petrolera había prometido en el año 2005 que en el 2012 íbamos a producir 6 mil millones de barriles de petróleo. Y no lo estamos haciendo. Pues lamentablemente esa incapacidad para producir es algo que al caer los precios del petróleo nos deja con menos que vender y nos deja en menores condiciones para negociar recortes como los que tendríamos que haber podido negociar desde un nivel un poco más alto. Ahora, ¿qué ocurre con el resto del país? O sea, si no tenemos divisas, no podemos importar insumos. Si no podemos importar eso, no podemos producir. Sin producción no hay empleo, no hay productividad, no tenemos capacidad para exportar, no podemos obtener divisas por otra fuente. O sea, lamentablemente estamos en una condición de dependencia absoluta de un único producto que no estamos produciendo como antes. Aquello que se importa para consumo se nos hace cada vez más difícil encontrarlo a precios que puedan pagar todos. Cada vez que el presidente incrementa el aumento del salario mínimo, es bueno que recordemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.
le dejaba una interrogante. Ante toda esta situación, ¿es efectivo y es necesaria la toma de medidas por parte del Ejecutivo Nacional? Han anunciado que van a dar detalles sobre una modificación en todo lo que es el sistema cambiario. Hasta donde se conoció, parte de los detalles iban por flexibilizar algunas cosas en lo que era la ley de ilícitos cambiarios para despenalizar el uso de divisas propias por parte de los productores y aliviar un tanto lo que es el tema de la producción nacional en el país. Sin embargo, ¿esto es suficiente? Bueno, aquí se han hecho anuncios de reformas cambiarias desde el año 2013, comenzando el presidente Maduro. Él reconoció que había unas jorobas, que era el nombre que daba a la cantidad de divisas que se habían ofrecido al sector privado y con el cual él le había hecho importaciones que debían ser entregadas para que se pudieran cumplir esos compromisos. Posteriormente el presidente pidió una ley anticorrupción y para ella, una ley habilitante anticorrupción, y para justificarla habló del cadivismo. El cadivismo era una fuente de corrupción que surgía justamente de tener dos tipos de cambio oficiales. Después de eso se creó el CENCOEX, pero la característica del tipo de cambio se mantuvo. O sea, el régimen de cambios múltiples es lo que tenemos ahorita. Hace poco se le cambió el nombre al DICOM, al DIPRO, y se volvió a hablar de sistemas alternativos, pero nada se ha corregido. Ciertamente no tenemos un sistema de subastas, no tenemos un sistema que nos permita saber cuál es el precio de las divisas en el país, porque no hay un sistema de operadores cambiarios que sea transparente, no sabemos qué papel tendría la banca en este trabajo, más allá de las casas de cambio que el gobierno colocó en la frontera, diciendo que con eso iba a resolver un problema de guerra económica, pues no hay nada. O sea, el presidente se ha ocupado más del billete de 100 bolívares, que por cierto mañana deberían sacar de circulación y espero que otra vez no lo hagan, porque nos colocaría en una situación nuevamente incomprensible y de desastre, y el problema cambiario se mantiene. O sea, mientras el gobierno no resuelva ese problema, es decir, nota que han tenido desde el año 2013 para acá 4 años para avanzar gradualmente en un proceso que nos lleve a un tipo de cambio único, transparente, flexible, estable, conocido por todos, que baje el riesgo país de la deuda, que ayude a los exportadores a planificar hacia el futuro. Pues ha tenido tiempo y no lo ha hecho. O sea, yo no sé qué puede proponer ahora que nosotros le podamos creer si cada vez que hace